Vamos a hablar de la fisiopatología del cartílago y las lesiones condrales. Soy el doctor Edgar Edmundo Olvera Hernández, estamos en el Centro Médico Puerta de Hierro y nuestro tutor es el doctor Alberto Reyes. Definiendo qué es una articulación, está formada por dos huesos adyacentes y una membrana sinovial interna, envueltos en una cápsula ligamentosa con un líquido sinovial dentro. Este líquido es el que va a recubrir al cartílago o lo que va a estar contenido dentro de esta cápsula para poder evitar la fricción entre los dos huesos o entre ambas partes de donde se encuentra el cartílago. La función principal de la articulación pues es mantener la relación entre estos huesos adyacentes para que estos puedan realizar movimientos sin dolor y que soporten una carga. Definiendo un poquito la anatomía, pues nada más conoceremos aquí las principales zonas de contacto en donde vamos a tener las lesiones que pudieran verse afectadas en el caso del fémur, de la tibia y de la rótula. Estas también aquí podemos observar lesiones asociadas como los meniscos. Hablando de lesiones del cartílago, pues vamos a entender que la principal célula clave es el condrocito, que esta es la que se encarga de mantener en óptimas condiciones la matriz cartilaginosa. ¿Por qué o gracias a qué es esto? A la síntesis de colágeno y proteoglicanos. Esta síntesis va a estar regulada principalmente por la carga mecánica a la que esté sometido el condrocito. Y cabe hablar que el condrocito solamente representa el 5% del total del tejido cartilaginoso. La matriz extracelular pues formada principalmente por agua, colágeno de tipo 2 en forma de polímeros no solubles que tienden a estar en forma de fibras, que estas fibras van a conferir la resistencia que tiene el cartílago. Y el resto de la matriz también conformada por proteoglicanos. Algunas de las características del tejido es que es conectivo de tipo especializado, es avascular y recibe su nutrición a través de la difusión de los nutrientes que provienen del líquido sinovial. Como no cuenta tampoco con una inervación, el dolor que se genera principalmente de las lesiones, pues van a ser recibidas o estimuladas por los receptores de estrés de la cápsula o de las estructuras que están cercanas a la articulación. El cartílago, como ya lo dijimos, formado principalmente entonces por proteoglucanos, colágeno de tipo 2 y condrocitos dispersos. Cuenta en su mayor parte esta estructura con el 80% del agua. Sin embargo, es una estructura pues es bastante sólida y resistente. Al ser una estructura aislada de la circulación, pues va a estar aislada también de células de tipo medular. Es por eso que este cartílago tiene poca capacidad de reparación, en el cual cuando se encuentra una capacidad de repararse, pues esta va a ser en forma de fibrocartílago, y el fibrocartílago, a diferencia del cartílago normal, va a estar dado por colágeno de tipo 1. Las capas del cartílago pues podríamos diferenciarlas en 5 zonas, empezando por la más superficial, donde vamos a encontrar fibras proteicas, contenido bajo en proteoglicanos y condrocitos aplanados. Esto va a ser principalmente para soportar las fuerzas de cizallamiento. La segunda capa, la intermedia, pues fibras de colágeno mayores, condrocitos un poco más esféricos, contenidos en una gran cantidad de proteoglicanos, y esto va a soportar las fuerzas de compresión. Yéndonos un poquito más o a la zona profunda, presenta principalmente una organización de condrocitos ya más esféricos, bases de colágeno, proteoglicanos que soportan también fuerzas de compresión. Finalmente la línea flujo, que es una barrera ondulada con fibras tangenciales y que permite soportar las fuerzas de cizallamiento. Y como último tendríamos la zona calcificada, la cual nos va a ayudar a asegurar el cartílago al hueso para mantenerlo. Como la fisiopatología, pues las fases iniciales de las lesiones se van a perder proteoglucanos. La articulación afectada va a existir un incremento del volumen del líquido sinovial como mecanismo de respuesta para compensar alguna lesión,
y en esta parte se va a iniciar la cascada de mediadores inflamatorios para posteriormente acumularse y haber una tumefacción articular resultante. Hablando de los procesos patológicos traumáticos, pues se van a activar los macrófagos de la membrana sinovial, que estos son los que van a producir interleucina de tipo 1 o el factor de necrosis tumoral, que son los que pueden alterar la función del cartílago. Cuando el cartílago no es sometido a una carga mecánica, este tiende a adelgazar y a perder paulatinamente las características funcionales que habíamos mencionado previamente. Dentro de las etiologías de las lesiones, pues vamos a tener a pacientes jóvenes, deportistas principalmente, o también secundarios a traumatismos y con algunos asociados a fracturas. Como ya lo dijimos, pacientes de lesiones deportivas, principalmente atletas de alto rendimiento. Las lesiones por traumatismos en pacientes jóvenes, principalmente sexo masculino, entre los 18 y 35 años. Y las fracturas condrales, esto es importante, principalmente en adolescentes, por la debilidad que existe en la zona calcificada del cartílago. La evaluación del paciente, pues tenemos que hacer un examen físico enfocado. Esto es para poder ver si el paciente tiene un derrame articular, una hemartrosis o tiene un aumento en la sensibilidad del área de la articulación, en la línea articular, si hay una desviación de alineación en varo o valgo y si alguno de los ligamentos se ve comprometidos, porque normalmente estas lesiones tienden a ir acompañadas de lesiones de ligamentos o de meniscos. Las maniobras de exploración, donde vamos a encontrar lesiones de cartílago, vamos a nosotros a palpar una irregularidad o vamos a sentir un crujido al momento de realizar la flexoextensión de la rodilla. De las maniobras de exploración, como ya lo dijimos, evaluar los ligamentos cruzado anterior y posterior, los colaterales y los meniscos como principal lesión agregada. Hablando un poquito de las maniobras, solamente para recordar que este tipo de maniobras es para poder descartar que nuestra lesión condral sea asociada a alguna de las otras estructuras mencionadas previamente, como la prueba de Lachman, pivot shift o cajón anterior, la prueba de McMurray o la prueba de Apley. Dentro de los estudios para poder identificar las lesiones, pues vamos a tener la radiografía simple como un primer contacto para poder evidenciar lesiones condrales. Estas nos van a ayudar en proyecciones AP y lateral, donde pudiéramos detectar algunas lesiones muy evidentes, pero van a ser poco específicas. Es un poco más sensible si lo utilizamos una resonancia magnética para poder utilizar para poder tener una adecuada imagen y poder así estadificar las lesiones que vamos a tener, como en estos casos. También vamos a tener una ayuda en parte de Cartigram, el cual mide el tiempo de relajación en T2 del cartílago. Estos tiempos de relajación del cartílago son menores en las capas más profundas del cartílago, en donde hay un entrelazado de fibras un poco más compacto y hay una menor cantidad de agua. ¿Cómo se basa este método de medición? Es que las alteraciones del cartílago pues van a producir alteraciones, refiriéndonos a lesiones, van a crear una desorganización en la matriz del colágeno. Se hace más laxa y permite más el paso de protones del agua, que van a estar libres, y esto va a aumentar los valores de relajación por sobre los niveles normales. Esta diferencia, que va a poderse distinguir para poder medirla, va a ser medida en milisegundos, y esta va a permitir cuantificar objetivamente esa diferencia de milisegundos para nosotros poder entender con los diferentes colores cuando hay una lesión condral a través de un software. Como lo tendríamos aquí en un mapa de T2 en colores distintos, podemos ver a pacientes mostrando unas zonas alteradas, como serían en estas zonas,
con un aumento de los niveles de T2 en el espesor del cartílago. Aunque este CartiGram pues ha estado un poco en desuso debido al alto costo que tiene. Finalmente nos importaría hablar sobre las clasificaciones ya una vez hicimos el diagnóstico. ¿Para qué queremos saber las clasificaciones? Pues nos van a ayudar a estadificar y así poder definir el tratamiento posterior del paciente. Una de las clasificaciones es de la International Cartilage Repair Society, que es de las lesiones condrales. Hablando de 0 a 4, 0 clasificándolo como 1 normal, 1A es una fibrilación superficial o un reblandecimiento, 1B serían las fisuras superficiales o laceraciones, de las tipo 2 serían un defecto de menos del 50% que haya llegado a la lesión. La 3A es un mayor del 50% del espesor sin llegar a la lámina calcificada. La 3 tipo B todavía sigue siendo mayor al 50%, pero esta sí alcanza la lámina calcificada. Y finalmente las de tipo 4, en donde la A va a ser un compromiso total, con compromiso de la placa subcondral, y en el tipo B un defecto también total, con compromiso profundo de la placa subcondral. Otra de las clasificaciones aceptadas, un poquito de imágenes aquí, sería la de Outerbridge, en donde también lo dividiríamos en 4 estadios, que el estadio normal sería el 0, el estadio tipo 1 sería con un reblandecimiento del cartílago. En la tipo 2 pues sería unos defectos con unas fisuras en la superficie que no van a exceder el 1.5 centímetros de diámetro. Las tipo 3 con una área subcondral de más de 1.5 centímetros y finalmente pues las de tipo 4 con una exposición subcondral de hueso de más de todo el espesor, donde podemos encontrar pues ya expuesto el hueso. Estas clasificaciones nos van a ayudar para hablar en la segunda parte de nuestro abordaje para poder tratar a nuestros pacientes de acuerdo a la profundidad y de acuerdo a el diámetro de las lesiones que tengamos en este tipo de pacientes, sea independientemente de la clasificación con la que la hayamos estadificado.